Así que we got home. regresamos a What casa I'm sharing, what I'm going to, y lo que I'm going to attempt voy a intentar to share with you all, compartir con ustedes hoy not just a lesson. It's no very es solo personal, and it's a una lección, es algo testimony. personal, es un testimonio personal. Talk about my life with you very often, No hablo muy seguido acerca de mi vida personal con ustedes, pero lo voy a hacer hoy, and because porque I sensed in the spirit percibí that we've en been el espíritu, walking, that we are walking, that others there with us. In the spirit, por lo que hemos caminado y otros que han estado con nosotros en el espíritu perfectly honest, y I had no francamente, clue para where I ser was honesto, no tenía or how ni to idea do it. de dónde estaba o cómo atravesar eso. Estaba perdido. We came home Y regresamos a and casa fog, and y había neblina. I've never slept so Nunca much había in my dormido life as since I tanto got home. en mi vida como he dormido desde que llegamos a casa. Sometimes Algunas waking up at veces 1 o'clock in the afternoon, despertándome and that a la 1 de la I never tarde. sleep like that. I Y yo don't no need soy to. así, nunca duermo 5 así. hours is fine No for me. necesito I'm ready to go. dormir tanto. Con 5 horas que duerma está bien para mí y estoy listo para andar, pero no podía funcionar. Estaba como en una nube y esta nube era tan intensa, Overwhelming. tan And abrumadora y it was even difficult for me to pray. hasta se me hacía difícil Opening the word, orar it was like y abrir la going palabra through era blank como pages that were just white. ir a un montón de páginas que estaban solo en blanco. That doesn't happen very often. Y eso no me ocurre muy seguido. And so I finally said to my wife one day, Así que finalmente le dije a mi esposa un día, no I don't have the puedo energy, I don't pelear have con strength. esto, no tengo la energía, no tengo la fuerza. At that point, I didn't even have the will. En ese punto ni siquiera tenía ganas, no tenía la voluntad de hacerlo, simplemente quería acostarme ahí y morirme. Eso fue lo que pensé. And felt overcome, Me sentía vencido, felt alone. me sentía solo. Of course, you've got a beautiful Claro, wife, tienes una esposa hermosa que te ama y te apoya y está contigo, but I've never felt so alone. pero yo no me había sentido tan solo en toda mi vida. So what I'm about to share Así que lo with estoy a you punto may de not compartir con relate to ustedes. everybody, Puede que no se relacione con or todos everybody hoy who's listening or will listen to this o con lesson. todos los que están escuchando o van a escuchar Some esta it may be lección. waters on the duck's Para back, algunos solo sea un charco de agua en el but for patio, que digan, others bueno, lo que sea. of Pero you para here, otros o algunos que estén aquí, I'm going to give you a key, voy a darles una llave or the Spirit of God is going to give you o a el key Espíritu de through Dios this les va a lesson, dar through this una testimony, llave a través de esta lección, de este testimonio de cómo to make it through when you are atravesar overwhelmed. cuando te sientes abrumado. The feeling of being overwhelmed El with sentimiento something de estar abrumado is con algo extremely es extremadamente intense, intenso, toxic, tóxico y mortífero. and the devil's purpose Y el of propósito del overcoming diablo para vencerte whatever it may be, you can be con lo que overcome sea, with puede ser emotions, vencido con feelings, emociones, sentimientos, doubts, pensamientos, temores, dudas, confusiones, circunstancias, pasado, presente, futuro. There's all manner of issues Hay todo tipo de things, asuntos y cosas that you can be overcome with. con las cuales puedes ser vencido. And the enemy's purpose Y el propósito del enemigo con eso es it is to destrucción, wear you out, es to wear you despojarte, down spiritually, tumbarte espiritualmente, mentalmente, physically, físicamente, and make you so tired y hacer que estés tan cansado y tan that you are in agotado mode. que te pones en modo de rendirte. I have sworn to my Lord, Y I've yo sworn to you, le he I've sworn to jurado al Señor, myself, les he jurado a ustedes, le he jurado a mi staff que yo nunca voy a renunciar, que nunca me voy a rendir, que nunca voy a tirar la toalla, que nunca voy a parar esta jornada, nunca. Está firmado, sellado y entregado, pero cuando ese sentido de abrumación te agarra, es casi como que
si tus elecciones no significaran nada, when it sits on you like cuando a se pone sobre concrete ti cloak, como una vestidura de it is so concreto, heavy, es tan it pesado, is such an oppression es to the tal point of opresión depression. al punto de la I'm depresión. not a depressive type of Yo no person. soy una persona You won't depresiva. see me depressed. Nunca me van a ver This deprimido. last week you would have seen Pero me esta semana pasada me hubieran visto I didn't even know deprimido. myself. Ni siquiera me conocía a mí mismo. Decía, ¿quién What in soy? the world is going ¿Qué on? carambas es lo que está pasando conmigo? And so I went to the Así Lord que and fui have been going al to the Señor Lord y he estado yendo for con many el Señor days. por muchos días. It was like heaven was brass. Era como si el cielo estuviera cerrado And you feel like, y where sientes are you? como que dices, ¿dónde estás? Why are you not talking to me? ¿Por qué no me estás hablando? You all know that feeling. Todos Horrible conocen feeling. ese sentimiento, es un sentimiento horrible y no estás seguro si hiciste algo o si ofendiste a Dios Free where he has withdrawn himself. o hiciste algo que So hizo que Él that's where you se always begin. alejara. Where do I begin? What have I done? Pero es What donde siempre empiezo. Le pregunto, ¿qué hice? have ¿Te I done ofendí something to cause haciendo algo? presence to lift? ¿O qué hice Cause que heaven tu to be presencia se fuera? ¿O qué hice like que brass? el cielo se volviera como de bronce, impenetrable? Y nada. And that's when I finally told my wife, Y fue cuando finalmente le dije a mi I esposa, can't do this. I can't nena, fight no this. puedo I don't hacer have esto. No what puedo it takes. I pelear don't know what con I esto. need to fight this No, battle. no tengo lo que se necesita. No sé qué necesito para pelear esta batalla. Tenemos todo tipo de armas. The name is a weapon. La sangre es un arma, el nombre, la espada. Hay todo tipo de And I armas. wasn't quite sure Y what yo no to estaba pick up, what to seguro use, what to say. qué hacer, qué usar, qué No, decir. nothing Verán, made a lot of sense. nada hacía Everything was Chinese. mucho sentido. Sentía como si todo estuviera en chino y yo no sé chino. So it was, chong chong jing jing chao. Pero era como decir What is going cosas en on? chino que decía yo, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? And the Lord gave Y me. entonces el Señor me dio una respuesta. And without that answer, Y sin esa I would respuesta, not be here today. yo no estaría aquí I was hoy. not going to step back No to the pulpit iba a regresar a este until I púlpito was through. hasta que hubiera atravesado I eso. did not want to put whatever Porque yo was no on me, quiero poner lo que sea que esté sobre mí, no quiero ponerlo sobre ustedes. and I'm very cautious Y yo soy and muy conscious of the cauteloso fact y that whatever consciente spirit is on me, en saber de que cualquier espíritu que esté sobre mí, cuando yo les ministro, yo estoy poniendo eso sobre ustedes. so if I have Así not que got clean si yo hands, no voy I a will tener not manos limpias, no voy a If I have predicar. not got victory, Si I no will tengo la not minister. victoria, no voy a Some ministrar. people have told me in the past, Mucha gente me ha "Well, you dicho en just el gotta pasado, fake the bueno, victory." solo And for simúlalo, some years, simula I la believed victoria. that, and Y I por thought, muchos "Oh, años yo lo I'll just creí fake it." y me paraba You're ahí y putting lo a funny fingía. spirit on the church. Estás poniendo un espíritu When you are raro just- sobre la iglesia. when you're faking your Cuando estás victory, faking your fingiendo anointing, tu victoria, fingiendo faking tu your worship, unción, faking your fingiendo love, tu adoración, fingiendo and tu you- amor. that spills over Y from eso you es onto the salpicado sobre saints. ustedes, sobre los And what do santos. you get? You get a ¿Y fake qué or a obtienen? phony church, Tienen una iglesia rara también, all falsa, because of you. por causa de ustedes. So I told the Lord, Así I'm que not le dije al going to Señor, minister, I'm yo not no voy a going to ministrar, preach until no voy I a see predicar hasta que where vea I am, en dónde estoy how to get through this, y because cómo I need to atravesar be able esto, to tell my porque people necesito saber qué decirle how to a get mi through gente, cómo when you feel atravesar overwhelmed. cuando te sientes How many of you abrumado. here, ¿Cuántos de ustedes this morning aquí have esta felt mañana overwhelmed in some se han way? sentido abrumados de alguna manera? I am preaching to the Le right estoy church. predicando a la iglesia correcta, entonces. Overwhelmed, and we all have our own story. Abrumados y todos tenemos nuestra Even propia though our historia. stories are Y aunque uniquely nuestras different historias son diferentes y from each other, únicas unas yet de they otras, are remarkably sin embargo son And I'm going to marcadamente put a key iguales. Y voy a in your poner hand today. una llave en sus manos el día de hoy. Pick up, Y si ustedes recogen you pick up that key, o toman esa and llave if you use it, y la usan, you will find the victory as van a encontrar la victoria como nosotros lo hemos hecho. finding. Y la estamos I'm not going encontrando. to even remotely try to tell No. you that I'm through. No voy a decirles ni siquiera remotamente que I ya thought this morning lo we atravesé. would come here today and No, de hecho,
batallé esta mañana para Nothing venir in me wanted to esta mañana y aquí. Nada en mí quería hacerlo, nada. There's nothing in my flesh No hay nada en mi that carne wanted to que come quisiera and venir y share this compartir esto, testimony este testimonio in this lesson with you. y esta lección con ustedes. Pero aquí estoy And I feel victory, y siento la victoria, power, siento I feel el poder, surge of life siento una energía de vida going through me, and I pasando was sobre not mí. going to lead worship today. No iba a Sorry liderar la about adoración that. hoy, lo siento, muchachos, They pero come here and they practice, vinieron bless their aquí, hearts, practicaron, Dios los bendiga. but they told me, brother, Pero ellos me Victor, dijeron, just hermano be led Víctor by me the dijo, Spirit, como whatever the sienta Lord que does, lo guíe el Espíritu, do lo it. que But no, I'm just playing. quiera el Señor hacer, hágalo. Yo le dije, no, nada más estoy tocando para la It happened what oración, happened, pero bueno, ocurrió lo que lifted us ocurrió up. y Dios nos levantó a So I todos. want you to turn in Así your que Bibles quiero que with me, vayan if you en sus would, Biblias conmigo, si to Psalm quisieran, 143. al Salmo 143. Brother Mike and Sister Jill, it feels Hermano like I Mike haven't y seen you hermana forever. Jill, siento que no los había visto desde hace You're a mucho. sight before eyes. Están God is so aquí de good. lado, pero está bien. Dios es God- tan bueno. Ay, Sharahaya. Give the Lord a shout for Dele al this Señor una miracle. alabanza por este milagro. Praise God. Gloria a Dios. You cannot say God does not rule. No puedes decir que Dios no obra. So thrilled and so Y estoy blessed. muy animado y All bendecido. right, I'm in Bueno, Psalm 143. Is estoy en everybody el there Salmo with me? 143. ¿Están todos ahí And, conmigo? you may see me Y looking a puede lot que at my notes today because me verán viendo mucho a I mis don't notas usually hoy. do that. They're just there Usualmente to help me and no hago guide me. eso, si solo están ahí para ayudarme y But guiarme, when I pero wrote these notes, cuando and for escribí anyone who estas wants them, let me notas, know si and I alguien will las email quiere, them to déjenmelo you. saber y se las envío por correo. Because when I wrote Porque this cuando over the escribí last 3 days, estas por los I últimos was 3 días, inspired. me sentía inspirado. And there's a lot of things in Y hay here muchas that I cosas don't want aquí to miss. que no quiero And I want to perder share with you, y que not quiero just in compartir con written form, ustedes, but in spoken form. no solo So, de manera escrita, sino I'm going to, hablada. Así que follow along more voy a seguir un poco methodically, más metódicamente en esto hoy porque necesito decirles mi historia. I'm in Psalm 143, Estoy en el Salmo and I'm going 143 to begin reading for you y voy a in empezar a verse leer para 3. For ustedes the enemy en el verso 3. Porque has persecuted ha my soul. perseguido el enemigo mi alma. That word persecuted, Esa palabra perseguido, radaf, radaf, means to run significa after with a hostile correr intent. detrás de con un intento I hostil. will repeat that. Lo voy a repetir. The enemy has persecuted El enemigo my ha soul. perseguido mi alma, dijo David. Persecuted meaning to Perseguido, run after significando with a correr detrás hostile de intent. con un intento It means hostil. to chase after. Significa It means cazar. to put to flight, Significa or to poner make en you vuelo run, o hacer que corras, que make you huyas, run away, to hacer make que you run in huyas, fear, que huyas to en make you temor, hide, que te make escondas, you go find a cave, hacer que encuentres to una make you cueva, disappear. hacer que desaparezcas. It means Significa to follow hard after and to Ir hunt detrás de down y and to pursue. cazar y There is perseguir. nothing like the persecution of your soul. No hay nada como la And you may persecución de not tu alma. all Y identify puede que no todos se identifiquen when your soul is being persecuted, cuando su alma está but siendo you've all perseguida, experienced it. When your pero soul todos lo han is experimentado. hunted Cuando tu alma by es the cazada enemy por with el a enemigo hostile intent, con una with the intención intent of hostil, destruction, con la intención de the intent of destruir, taking la you intención down, de pulling you derribarte, down, bajarte, taking you out of the race, sacarte de or la causing carrera you to flee o hacer que huyas God's purpose del and propósito de plan Dios for your life. y del plan para tu vida. So David said, the Así que enemy David has dijo, persecuted porque ha soul. perseguido el enemigo mi He has alma, smitten my life ha down. postrado en tierra mi ground. vida, He has made me to hame dwell hecho in darkness, habitar en as tinieblas those that have been como los long ya dead. muertos. In other words, En otras palabras, I'm laying with the estoy spirits tirado of the
con los espíritus de los You muertos. feel the same way. You Y feel así that te death. sientes. You feel like Sientes you esa muerte. yourself Sientes are como si laying tú in the mismo grave. estuvieras en la tumba. Have you ever been there? ¿Han estado ahí alguna vez? Where there is Donde no hay vida espiritual dentro de ti. Bueno, como dije, puedes fingirlo y dispararlo de alguna manera. Todos lo hemos hecho. Yo vengo de un trasfondo religioso y la mayoría de ustedes también, en donde más vale que lo finjas, porque si no lo haces, la gente va a ver tu humanidad verdadera y van a ver cuán inmaduro o cuán inmaduro eres realmente espiritualmente. Después de todo, no podemos permitir que nadie vea eso. Tenemos que estar acá arriba. Bueno, no importa qué vean acerca de mí hoy, yo voy a ser yo, soy un humano débil, frágil, que necesita a Dios más hoy que nunca antes. Y sin Él yo no puedo lograrlo. Sin Él no tengo esperanza, no tengo ayuda, estoy vacío, estoy hueco de cualquier cosa para darles o sin ninguna habilidad para guiarlos. Así que voy a ser real simplemente. Ya estoy tan cansado de tratar, bueno, olvídenlo, ni siquiera voy a hablar de eso por el momento. Así que hace que mores en oscuridad como los que han estado ahí por mucho tiempo, como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Quedó abrumado, dice en inglés, pasmóse mi corazón. Voy a leer la versión amplificada de estos dos versos. Déjenme leerles lo que dice. Porque el enemigo me ha perseguido, ha aplastado mi vida hasta la tierra, me ha hecho morar en lugares oscuros como aquellos que han sido muertos por mucho tiempo. Por lo tanto, mi espíritu está abrumado y débil dentro de mí, envuelto en tinieblas, y mi corazón está entumecido dentro de mí. Cuando tu alma está siendo perseguida, cuando tú has quedado debajo de esta nube o de esta vestidura, podría ser mi esposa tal vez, después le hablo. Cuando tú te pones debajo de esta vestidura, la palabra abrumado significa envolver, significa ser vestido, significa con la idea de estar atrapado en tinieblas. Significa languidecer, que significa perder vitalidad y fuerza. Significa cubrir sobre y fallar en ser débil, esconderse y escurrirse. ¿Saben? ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra? No pensé que lo hicieran porque yo tampoco. Así que tuve que buscarla. La palabra zoom significa desmayar por una emoción extrema. Desmayar por una emoción extrema. Miren nada más los significados, el significado de esta palabra de ser abrumado. Cubrir es como un manto, como una vestidura, como un ropaje que es puesto sobre tus hombros, pero es un ropaje de oscuridad, es un ropaje pesado de oscuridad, de languidecer, de causar fragilidad, debilidad y desmayo de una emoción extrema. Eso es lo que significa la palabra abrumador. Es una palabra combinada de dos palabras en inglés que significan sumergir, engolfar, enterrar y calentar. Así que estar abrumado significa estar cubrido, vestido, cubierto, como sugiere este significado.
Ahora tienen in your que heads before I proceed. obtener esto en sus cabezas antes de proceder. Este es el significado de abrumar. ¿Han estado allí? Mercy. Okay. Misericordia. Bueno, Go with me then vayan in your conmigo Bibles. entonces en sus Let's Biblias. go to 1 Kings Vayamos a primero de Reyes, chapter 19. capítulo 19. Persecution of the soul, as David La persecución del referred alma, to it as, como se refiere David a ella, tactic es una táctica favorita empleada por poderes to wear the demoníacos saints of God down. para derribar a I los don't santos believe de there's Dios. anything in this- No creo this que haya present nada en esta generation, generación this presente, end-time generation, esta generación del fin de that the los enemy will tiempos, use more a la que on the people el of enemigo God use than más sobre el this pueblo de tactic Dios to wear them que esta down, táctica de to wear them out, derribarlos, to take away de strength and vitality, sacarles la fuerza y la vitalidad, la energía, el celo, el fuego, el aliento. I see it Lo veo en la iglesia esta mañana. Veo la fragilidad, veo la falta de celo, la falta de fuego, la falta de aliento. ¿A dónde se ha ido? Porque se ha ido. No bajo mi vigilancia. Debemos tener el fuego de Dios. Debemos ser llenos con ese aliento, debemos ser llenos con el fuego del Espíritu Santo. No vamos a poder sobrevivir en esta generación si nos sentamos y si permitimos que el fuego sea apagado en nosotros. Tenemos que tenerlo, debemos mantenerlo. Necesitamos soplarle a las flamas, soplarle a los carbones. Quisiera que alguien alabara al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que esta vestidura opresiva, depresiva, viene como un ropaje, viene como una muerte pesada y conquistadora, como el valle de sombra de muerte, opresora, pesada, de peso sobre el alma. Cuando esto ocurre, todos tus 5 sentidos, los cuales de pasada se encuentran en tu cabeza, todos tus 5 sentidos se vuelven neblinosos. Lo leímos en la Biblia amplificada. Se vuelven adormecidos. Los ojos que hablan de tu fe se vuelven embotados. La boca que habla de la oración se embota. La nariz que habla de la esperanza se embota. Los oídos de memoria, reverencia en la ley se embotan. El sentido del tacto, la adoración, se embota también. ¿Qué áreas en tu vida es con las que has estado batallando más? Si no es tu fe, tu oración, tu esperanza, tu reverencia y tu adoración. Díganme. Aquí es donde estamos encontrando este entumecimiento tomando lugar en nosotros a través de esta vestidura que es puesta sobre nuestros hombros, en donde somos vencidos con emoción. No sé ustedes, pero yo podría darles un pequeño libreto acerca de las varias emociones con las que yo he sido vencido, pero se vería como un tazo con espagueti hirviendo en donde no sabes dónde empieza una emoción y dónde termina y con qué está conectada, porque todo está... ¿Han cocinado espagueti? Lo ponen en la olla, cuando lo ponen ahí, están derechitos, son palitos muy metódicos, pero lo pones en el agua y empiezan a hervir y todas se enredan. Así es como han estado mis emociones. Ya no puedo identificar nada. Y sin embargo,
Hay duda, fear, temor, hopelessness, falta de esperanza, rejection, rechazo, loneliness, soledad, despair. desesperación. It's all been there. Todo está allí, Every bit of it. cada parte de ello. And then, of course, you know, Y entonces, por you supuesto, open yourself up to this stuff and te abres a and estas you cosas ponder it and y meditas, the powers of darkness come and y los they poderes just de la jump on oscuridad it and vienen they y simplemente stretch it brincan out, sobre ti y te elongate estiran it. y Maybe elongan. somebody said something Tal to vez you. alguien te dijo algo. No big deal. They said it. Bueno, But the no es enemy gran comes problema. and takes Ellos it up and hablan, goes, pero el enemigo lo toma y lo makes that little agranda. thing into Hace esa a pequeña cosa massive stronghold. algo enorme, un fortín And it enorme. was no big deal at all. It Y was no era la gran cosa realmente, no era But the nada, enemy made it pero something. el enemigo lo And hace it algo trips you up. y te And you tumba fall and you y fall caes y fallas because you heard something. Or porque you didn't escuchaste hear algo something. Or someone o no looked escuchaste at algo you or didn't o look alguien at te you, miró or o no spoke te to you or miró didn't o te speak habló to you, o no te or said habló something to o you or dijo didn't say algo something o to no you, dijo or nada said de ti something to you o that you te didn't dijo like, or algo que said no te something to gustó you that you misunderstood, o algo que or malentendiste whatever o it may be. lo que It sea happens in my life every day. ocurre en mi vida If todos I'm los not días. careful, Si yo no soy cuidadoso, it's enough to es steal suficiente your para joy, steal your robarte el victory, gozo, steal robarte your la life, victoria, steal robarte your la vision, vida, robarte tu and visión cripple you. y It's te paralyzed. imposibilita, te The paraliza. things that get Paraliza thrown at you. esas cosas que son And when you're not careful and you arrojadas open contra up ti. Y your si no tienes senses, cuidado your y dull abres tus senses sentidos to this embotados stuff, a estas cosas, it starts to entonces become empieza a convertirse huge. enorme. It becomes such a mountain Se that vuelve it's tal unsurpassable. montaña You que es cannot imposible de climb it, you pasar. cannot No get puedes over escalarla, it. no puedes You hate everybody. pasarla por arriba. Odias a todos. Oh, don't look at me so innocent. Oh, no me miren así tan inocentes. I'm a preacher, so I exaggerate. Soy un Preachers always predicador, exaggerate así que to get the exagero. message across. Los predicadores exageran Thank you, para Lord. I don't hate que llegue el mensaje. There's a No es few que people I odie a really don't todos. like. Hay unas pocas personas a las que sí, pero I'm dealing with it. estoy lidiando con ello, ¿de acuerdo? Thank you, Lord. So Gracias, the Señor. Spirit Así of the que Lord el took me Espíritu to del Señor me Elijah. llevó We all know a Elijah's Elías. experience, Todos but I want to conocemos a Elías, pero bring it to your attention. quiero traer a su Because atención that's where esto, many of us are. porque es donde muchos de nosotros Certainly estamos. where I am. Ciertamente donde yo And I'm estoy. in 1 Kings. Are you all there with me? Estoy en Primero de Reyes. ¿Están ahí You okay, conmigo? babe? ¿Estás bien, Ana? I'm in 1 Kings. I'm Estoy in en chapter Primero de 19. Reyes, capítulo 19. And this guy is a classic example. Y este muchacho es un ejemplo clásico de alguien Soul was cuya alma persecuted fue perseguida and someone who was overwhelmed. y alguien que fue abrumado. And I'm going to read just for you in Y voy a verse leer 4. para ustedes en el verso You 4. all remember the story, right? Todos recuerdan la historia, We have ¿no? to enumerate the story. He Tenemos was que on Mount memorizar la Carmel, up in this historia. Estaba sobre el monte lofty, Carmelo, exalted place. en este lugar alto, And God levantado, used him y in Dios lo a usó incredible, mighty way. de una manera increíble y He poderosa. called down Es decir, fire hizo que bajara fuego del cielo before the people of Israel. enfrente del pueblo de Israel. And he slew Y 450 prophets asesinó a of Baal. 450 profetas de Baal delante del pueblo de Israel. God worked miraculous Dios things obró through this cosas man, milagrosas and he a was través so de este hombre. lifted up Y él fue tan levantado y exaltado through his experience. a través de su And all the experiencia. time, Y todo el Elijah's tiempo thinking in his mind, que Elías está pensando en su mente lo que está this is ocurriendo, going to take Jezebel down. diciendo esto es lo que va a derribar a We are finally going to Jezabel. be free Finalmente vamos a ser libres de la that reina rules Israel que gobierna a Israel with the hand of demonic powers. con la mano de poderes Elijah was demoníacos. fully convinced Elías estaba convencido totalmente que al matar a los profetas, mostrar el poder de Dios y hacer lo que hizo, parándose por el Señor,
clavando el talón, proclamando quién era Dios en la tierra de Israel, estaba totalmente convencido. Esto va a establecer el reino de Dios en Israel una vez más. Jezabel va a ser destruida. Pero no ocurrió así. Ni siquiera fue enfrentada. No fue tocada por lo que hizo Elías. De hecho, ella se levantó en su poder y en su fuerza y mandó palabras amenazantes hacia él y le dijo: tú, cuate, mañana a la misma hora, igual que los profetas que has asesinado, yo voy a ir sobre ti. Y empezó una persecución. Y en el verso 4, y él se fue, este es Elías, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Esa palabra enebro significa poner en yugo, atar. Él fue atado, esclavizado. Se sentó debajo de un enebro y requirió, oró, le pidió a Dios, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se encontró abrumado, con opresión, se encontró tan abrumado con temor, se encontró abrumado con confusión, se encontró abrumado con esta cosa que acabamos de leer antes, que lo hace correr, huir, tomar el vuelo, alejarse, desaparecer, ir a esconderse en alguna cueva por ahí, salir de todo, alejarse de todos. No confío en nadie, no quiero a nadie, yo soy el único. Así que huyó y estuvo tan deprimido y bajo tal influencia de este espíritu de Jezabel que lo estaba persiguiendo. Yo soy el presidente de ese club. Yo sé cómo es ser perseguido por ese espíritu. Sé cómo es que se pose en ti, te hable, te influencie, te robe, te haga trucos, te engañe y haga cualquier otra cosa a la que haya sido enviado a hacer para manipularte y hacer que te rindas del propósito de Dios para tu vida. Este espíritu de Jezabel ha estado entrando y saliendo de esta iglesia desde que la empezamos. Ha golpeado una y otra vez y otra y otra vez. Se ha llevado a tanta gente. Ha asesinado la visión de muchas personas. Gentes como Elías fueron tocados, movidos. Dios los levantó, Dios los exaltó, vieron el poder, sintieron el poder, tuvieron la visión, pensando: oh, esto va a cambiar todo en mi vida. Pero no pasó así. No cambió nada en Israel. Piense en ello por un momento. Esta experiencia poderosa sobre el monte Carmelo, en donde un hombre dijo: todos ustedes miren esto, o en primer lugar, derramen agua sobre este sacrificio. Simplemente empápenlo de agua para que nadie diga que alguien aventó un cerillo o algo. Que nadie diga que fue falso, que fue fingido, que hizo un truco allí. Échenle agua 3 veces
3 barriles o algo así. Unbelievable amount of water all over Increíble those cantidad de agua sobre and the esas sacrifice. piedras y el And here this sacrificio. man Y aquí está este said, hombre "Lord, diciendo, Señor, if you be God in Israel, si tú eres Dios en show Israel, yourself by muéstrate a través del fuego. Down came the fire. Y allí viene Boy, el that fuego. energized Elijah. Oh, hombre, And he eso took a energizó a sword and Elías he y started tomó una slaying. espada y empezó a 450 matar. prophets 450 were dead that profetas murieron esa evening. tarde. Powerful man of God. Hombre poderoso de Dios. And this is going to change Israel. Y esto va a This is cambiar a gonna make Israel. everything different. Esto va a hacer que todo sea diferente. El reino va a ser establecido entre nosotros. Dios va a ser honrado otra vez. Él va a ser reverenciado. Él va a ser temido porque se ha mostrado error. I don't know the feeling the same to the same degree. No conozco el sentimiento al mismo grado tal vez que Elías, pero conozco el sentimiento. When you Cuando have a tienes vision, una visión, a purpose un propósito in your heart and your en mind, tu corazón, en tu mente, and you're just convinced y estás that convencido after that, de que después de eso, después de aquella palabra, o después de esta cumbre, o después de esta experiencia, todo va a cambiar. and it doesn't change. Y no cambia. And then it comes Y entonces allí viene this oppression, esta opresión, this sense of este sentido de you fracaso. are a failure. Te dicen, eres un fracaso. Never heard those words Nunca ring so loudly había in escuchado my ear. timbrar esas palabras tan fuerte en mis oídos como este último mes. You have failed Has fallado in the mission. en la misión. Give it up. Lay Ríndete, it down. déjalo. It's not going anywhere. No se dirige a ningún lado. Pero todo es There's mentira. plenty going on. Hay mucho que está ocurriendo. There's a lot happening. Hay mucho Everywhere. que está ocurriendo por todas partes. But not to what my mind Pero no en cuanto a lo que mi mente opinion. pensaría que debía haber ocurrido después de 10 años. 10 años. This church to be full, Yo esperaba que esta iglesia estuviera llena but it's not. y no es así. Nobody's fault. No es falla de nadie. What is God doing? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? What is He saying? ¿Qué es lo que está diciendo? Elijah's victory La victoria on de Mount Carmel Elías sobre el monte Carmelo lifted him up lo levantó to a place of a un lugar extreme de exaltation. exaltación extrema. God in heaven responds Cuando to man Dios en el cielo in a way responde that God responded a un to hombre Elijah. de la manera en que le respondió a Elías, Think about it. piensa en God ello. responded to you. Si Dios te respondiera You went a out ti, there and estuvieras allá afuera walking downtown y fueras and caminando ahí you por el saw centro sin and y corruption. vieras You el said, pecado y la "God, if you be corrupción y Lord dijeras, in Dios, heaven, si tú send eres down Señor en el cielo, fire." envía el fuego. Fire came Y down bajar with el the sound of fuego your voice. al sonido de tu voz. That would lift you Eso te levantaría spiritual high. a una altura espiritual, ¿no es así? This is what it did Esto es lo que for Elijah. hizo en Elías o por Elías. Elijah's suffering. El sufrimiento de Now, I want you to Elías, listen real closely. ahora quiero que escuchen con It cuidado, was a reaction to his fatigue, fue una reacción stress, a strain. su estrés, It was a a reaction su to fuerza, words fue una reacción a came to his palabras ears that que impacted llegaron him a to sus such a oídos degree that que lo he felt like impactaron he de had tal no manera power. que sintió que no tenía ningún poder. It was the kind, it's Fue- the kind of experience Es el tipo de that experiencia you have que tú tienes
Okay. Bueno, How many of you ¿cuántos de have ustedes ever alguna vez had such a powerful experience han with God, tenido una experiencia whether tan it be poderosa con in a Dios, church service, in ya a sea prayer en un meeting, servicio de la iglesia, en una reunión de oración, en casa, en sus estudios, I en don't know. su Doesn't matter. cuarto de Wherever it oración, may no be. sé, But it was no importa such- it dónde was sea, so impactful, pero fue tan and impactante it lifted you up y so te high levantó tan alto in the spirit en el espíritu that you felt like que sentiste you could literally just do like como que this and you pudieras could fly. hacer simplemente así y Have you ever volar. had experiences ¿Han like that? tenido experiencias Talk así? to me if you have. Háblenme si sí. Right. Okay. We've all Correcto. had such experiences. Todos hemos for tenido me, experiencias de ese tipo. En cuanto a mí, Experiences like that experiencias are como like when I've esa, been teaching a summit como por ejemplo cuando estoy enseñando en una cumbre o en un and seminario I'm o algo, so elevated y soy in the tan spirit, elevado you en feel el like espíritu nothing can touch you. que sientes como si nada pudiera You're so tocarte, high donde estás tan alto in dimensions of the Spirit of en God and dimensiones the del Word of Espíritu de God Dios y la flowing palabra de through you Dios and the fluyendo a través de revelation ti and y la it's a revelación, y tremendously exalted experience. es una experiencia tremendamente exaltada. And there is a war Y hay or a una battle guerra, to get there. una batalla que hay para poder llegar But the ahí. greatest battle Pero la batalla is not to más get there. grande no es llegar ahí. greatest battle is La when it's más over. grande es cuando se termina, se acaba todo. The greatest fight La for me pelea más grande para mí is after the summit, es después de la cumbre, after a service, después de un servicio. when you have poured out Cuando has derramado and you have been like Elijah, y has sido como Elías sobre el monte, the power of God has moved el on poder you de Dios se ha and movido a through través de you. ti y a People través have been tuyo. touched, La demons gente ha are sido cast out, tocada, los people demonios received han the Holy sido Ghost, the arrojados, word la is gente flowing, recibió el Espíritu there's Santo, la palabra revelation that fluyó, is so hay powerful, revelación y es tan and then poderoso, you go home y entonces te vas a and casa it all goes away. y todo se va. And you are left Y eres with dejado a vacuum, con un hueco, with a huge void. con un enorme vacío. This is where Aquí throughout es donde history, a través de la historia, historia modern bíblica, history, historia where great moderna, men and cuando women of grandes God hombres y have mujeres de fought, Dios han fallado, because they've been used porque so han sido mightily of God, usados tan but they poderosamente didn't por Dios, continue the fight pero when the no job continuaron was done. la pelea cuando el trabajo And they había had sido a hecho. vacuum Y and a tuvieron un void hueco that y they un vacío filled with que llenaron con promiscuity. What's that word? Is that the correct word? Promiscuity. lo llenaron con with promiscuidad, overindulgence in food, con sobreindulgencia, con la comida, with con sex, adicciones, con with, sexo, con, I don't know, no sé, entertainment, with entretenimiento, all sorts of things con todo tipo de to try cosas to fill para tratar de the llenar gap that is left esa brecha que es after the dejada experience. después de la experiencia. Okay, here's my testimony. Bueno, aquí está mi testimonio. So we were down in Mexico, Así que estuvimos allá en México. and this was now on the Sunday. Y esto fue en domingo, que suponía que tenía que ir a predicar a otro We finished the pueblo. summit on Saturday night. Terminamos nuestra cumbre el sábado en la tarde y el domingo teníamos que ir a otro lado. Y yo me enfermé tanto, I was up and down like this through the whole week. And so Brother toda la Jones semana went estuve up para there, arriba y para abajo, así and que he went and preached hermano Joe that fue en mi lugar y fue y church. predicó en esa iglesia. Fabulous job. E hizo un trabajo fabuloso, debo agregar. And so on that Sunday, Así que en ese I went domingo to there's a steam room. yo fui a un cuarto de vapor en el And I hotel love steam. y a mí me encanta el Helps my vapor lungs. porque me limpia los pulmones, así que And I bajé was in there by myself, y estaba ahí laying on yo the solo, bench. tirado ahí en una banca, respirando And all of a sudden, y de repente this overwhelming feeling, este sentimiento abrumador de fracaso, loneliness. de soledad, I mean, I'm not es decir, unfamiliar no with es que no me sea familiar esto. 45 years of ministry, A través de you imagine 45 años de I've faced this ministerio, many times, but he not like enfrentado this time. esas fases muchas veces, This pero time no it como was esta vez. so targeted. Esta vez era tan It was dirigido, so personal, era tan personal,
And I felt so alone y me sentí tan solo and like I had really messed up. como It was si awful. la hubiera I went back regado to the de plano. room Me fui a ese to my wife. cuarto y le dije a mi esposa, I know what's going on, no sé qué está pasando, why I'm feeling like this, but I'm ¿por just. qué me estoy sintiendo así? I said I need to write a book Y le dije, creo que necesito called When the Job escribir is un Done. libro que se llame Cuando el trabajo ha sido hecho, cuando el trabajo es The battle terminado, after the war. la batalla después de la guerra. I probably will write a book. Probablemente escriba un The libro job is sobre done, eso. the battle after the war. Cuando se acabe el trabajo, la batalla después de And I del was trabajo. so overcome, I thought, okay, Y this will fui tan vencido ahí pass, it que, always does. bueno, esto va a pasar, siempre pasa, haces la cosa, oras, buscas al Señor. I thought once we left Mexico, Y pensé que we'd get on a cuando plane and nos lift fuéramos off de Mexico would México, lift off of me. voláramos y dejáramos México, se iba a quitar de mí, Came y home no. and we both. Llegamos a casa y Oh, Joe ambos, did that? Follow you home? hermano, yo, eso lo siguió Same también thing, a usted right? a casa, la misma cosa, ¿verdad? I knew it did. Sabía que lo había It hecho. was horrible. Fue horrible It didn't leave. y no se It fue, got worse. se puso peor. So now Pero ahora I'm going to share with you voy a compartir con ustedes what the answer is. cuál es la respuesta. I just needed to tell you all of that. Necesitaba decirles todo eso Tell you that I'm not para teaching decirles you something from a textbook. que no les estoy enseñando algo de un libro de texto, les estoy enseñando algo de una experiencia Is currently ongoing. que está en acción actualmente. Estamos caminando But a I'm través de giving esto you it justo just- ahora, it's not even out of the pero oven les yet. voy a dar, ni siquiera ha salido del horno, se está cocinando todavía, pero tómenlo de mi palabra. Chapter 26. Vayan I don't conmigo know if I'm making any sense anymore. a Mateo, capítulo Am I 26. are you No sure I'm estoy, making sense? no sé si estoy siendo claro. ¿Están seguros que estoy siendo claro? I'm in Matthew, I'm in Estoy chapter en 26. Mateo, capítulo 26. What I'm going to tell you now Lo que les voy a decir ahora is nothing new. no es nada nuevo. We all know it. Todos lo We've sabemos, all heard it. lo hemos Many escuchado. of you have probably Muchos de preached it. ustedes probablemente lo han Somewhere along the predicado way. en algún lugar a lo largo del camino, lo hemos abrazado, lo amamos, hemos llorado sobre ello, But I'm not so sure pero no estoy tan seguro it's really sunk in. de que realmente se haya hundido en nosotros, que haya penetrado en nosotros el Of what I'm poder about to tell you. de lo que les voy a decir And the overcoming that it is going to deposit into your y life. el vencimiento que va a depositar en sus vidas. Practice. No que solo lo digan, sino que lo practiquen lo que voy a Are decirles. you all in Matthew 26? Están en Mateo 26, It says, dice, I'm going to read voy a leer actually from the New International Version. de la nueva versión internacional. In Matthew 26, En verse Mateo 38, then he 26, said verso to them, 38. Entonces él les dijo, hablando de Santiago y Juan, mi alma, la razón por la que estoy leyendo de la nueva versión internacional es porque usa la palabra abrumador. Mi alma está abrumada with sorrow con pesar to the point of death. al grado de la Stay muerte. here and keep Quédense watch aquí with me. King James y Version says, vigilen. then said he La unto versión them, Reina "My Valera dice soul entonces is Jesús les dijo, mi exceeding alma está muy sorrowful, triste even unto death. hasta la muerte. Tarry you here Quedaos and aquí watch y with velad me." conmigo. I want the word overwhelmed. Quería la palabra Exceeding sorrowful abrumador, means overwhelmed, but I wanted muy to read it triste, in an actual translation. My pero soul, quise leerlo en una versión the actual. soul Mi that is alma, persecuted, el alma que está siendo that is perseguida, pursued, que ha sido pursued perseguida after with a hostile intent. con una intención hostil, esa alma, mi alma, He said, dijo is él, overwhelmed with está sorrow. abrumada He con was overwhelmed. tristeza. Now, listen to me. Él estaba Jesus abrumado. Ahora, knew escúchenme, Jesús what he came sabía to earth to accomplish. a qué había venido a la tierra,
a cumplir. Estaba firmado, sellado y entregado desde la eternidad pasada, antes de que empezara el tiempo. El Cordero había sido inmolado. Él ya había aceptado el propósito del Padre. Era un asunto ya hecho. Voy a venir a la tierra, voy a dejar mi gloria, voy a ser vestido en carne humana, voy a caminar entre los hombres, voy a ser probado y tentado en todas las formas como hombre. Voy a tener hambre, voy a sentir, voy a comer, voy a dormir, voy a llorar, voy a sentir dolor, voy a sentir gozo, voy a sentir tristeza. En todas las formas, como usted y yo, Él sufrió. Él atravesó todo eso, lo enfrentó todo. No hay nada que usted y yo hayamos enfrentado que Él no haya enfrentado. No hay tentación que usted y yo hayamos enfrentado que Él no haya enfrentado. Y Él las venció todas. Así que Él sabía cuál era su propósito. Vino a cumplir un propósito. Pero aquí estaba Él en el huerto del Getsemaní, solo a unas millas de llevar a cabo el propósito máximo y final del Padre, solo a unas pocas millas de escalar ese monte llamado Calvario y dejar todo por el gozo que había sido propuesto delante de Él. Él disfrutó la cruz, sufrió la vergüenza. Fue un gozo. Él sabía que más allá de esa experiencia había un gozo, había la redención del ser humano, había el traer a la humanidad de regreso en armonía con la Trinidad. Él sabía que esa era su misión. Vino a la tierra para cumplir y llevar a cabo esa misión. Y sin embargo, igual que Elías, había caminado por 3 años y medio ministrando a los hombres, había escogido discípulos, los había entrenado, lloró con ellos, oró con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, les enseñó, mostró milagros, enseñó acerca del reino de Dios, enseñó parábolas, reunió a las multitudes, sanó a los enfermos, levantó a los muertos, es decir, lo hizo todo. Solo para encontrarse en un huerto muriendo. Fracaso, perdedor, fracasado. Todos los demonios del infierno le estaban gritando a sus oídos: vas a morir ahora. No vas a alcanzar el propósito del Padre. No vas a llevar a cabo lo que fuiste dispuesto para hacer. Quisiera que alguien alabara al Señor. Me lo estoy llevando de ti antes de que llegues. No voy a dejar que lo veas cumplirse. Así que ahí estaba Él, sudando gotas de sangre, la angustia, el pesar. El experimental, todo era tan pesado sobre Él que de hecho dicen, si saben algo de historia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes bombardearon sobre Londres con bombas continuas día y noche, hubo tanto estrés y temor del pueblo en Londres que hay muchos casos documentados de gente sudando sangre. Algunos de ellos murieron porque simplemente explotaron. No pudieron aguantar el estrés de las sirenas, de los aviones, de las bombas. Imagínense esos vuelos día y noche, noche tras noche. Era todo el propósito de los alemanes, era debilitar a los londinenses tanto que pudieran tomar toda Inglaterra. Y eso es lo que te hace el enemigo. Volar sobre, intentando debilitarte para mantener o conquistar toda
tu fortaleza, todo tu fortuna. Así que ahí estaba Jesús, clamándole al Padre. If we read further down here, Si leemos más adelante did I aquí, read something for you here? ¿les leí algo I ya? did. I read Sí, verse ¿verdad? 38, right? Sí, leí el verso 38. And he went, verse 39, he went Verso a little 39. further, Yendo un poco adelante, and he fell on his face. se postró sobre su rostro. Just stop and think about those words. Simplemente deténgase y piense On his en esas face. palabras. Se postró sobre su Lord rostro, of glory, el Señor de la gloria, the King, el Rey, the bridegroom, the master, el esposo, el dueño, word in flesh, la palabra encarnada, fell on his face. postrado sobre su rostro. In such overwhelm of sorrow, En tal abrumación de cried out tristeza, to his father. We read in the clamándole book a of su Hebrews, he Padre. cried Leemos out en el libro de with Hebreos strong que supplication. clamó en grande suplicación y llanto y fue escuchado Because he feared. por causa de su temor. Feared God. He feared his father. Le temó a He feared his Dios, father's- le temió a su Padre, temió al propósito de su Padre. But I'm going to give you Pero voy a darles a key una llave of how to overcome de cómo such overwhelm. vencer tal abrumamiento. It's found in 3 words. Se encuentra en 3 palabras, Just 3 words. solo 3 palabras. Jesus fell on his face Jesús cayó sobre su rostro y oró and he said, y dijo, not my no will. mi voluntad. That's it. Eso es todo. There's your key. Ahí está tu llave. Somebody praise the name of the Lord. Alguien alabe el nombre del Señor. Not my will. No mi voluntad. Those are the 3 words that are used in Luke 22. Esas son las 3 palabras usadas en Lucas 22. No mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Aquí estaba él enfrentando el exterminio, enfrentando la muerte, enfrentando el fracaso, enfrentando todo lo que no esperaba enfrentar. Me estoy muriendo, Padre. Mi alma está tan pesada, estoy abrumado. Que no voy a ver el cumplimiento de tu propósito. No voy a ver lo que tú me enviaste a hacer. Voy a morir aquí como un fracaso. Si va a ser así, que no sea mi voluntad. Que no sea mi voluntad. No mi voluntad. La proclamación más poderosa y profunda hecha nunca en la historia del ser humano son estas 3 palabras: no mi voluntad. Esta es la evidencia del reino viniendo a ti. No mi voluntad. Venga tu reino, tu voluntad sea hecha. Este es el nacimiento del reino de Dios. Así es como vences el ser abrumado con rechazo, abrumado con confusión, abrumado con temor, abrumado con duda, abrumado con emociones. Dios no importa, no mi voluntad, no lo que yo quiero, no lo que yo siento. Not my will. No mi voluntad, Not my will. no mi voluntad. Oh, we've said it.
Lo There's not a decimos. person in here, I'm No hay una sure, persona who aquí, has estoy not seguro, que spoken nunca haya those words hablando esas to the Lord palabras at al some Señor time or en another algún in your momento u otro en lifetime. sus Not my vidas. will. Oh No, Lord, mi not my voluntad, oh will. Señor, no, mi And yet voluntad. inside Y we're sin holding embargo, por on to our dentro will. nos estamos aferrando a nuestra Holding on to voluntad, our throne, aferrándonos a holding on nuestro to our trono, position, holding on aferrándonos to a our nuestra desire, posición, a holding nuestro on to our deseo, plan, aferrándonos holding on to our purpose, holding a on to nuestro what we propósito, want. nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. You can say it all you want, Puedes decirlo but todo lo it's que not till quieras, the heart falls down. pero no es hasta que el corazón cae, Until your face hasta que tu rostro is down está abajo and your insides out from the core y tu of your interior being desde el núcleo de tu ascends ser these words. asciende con estas palabras. Not my will. No mi voluntad. The power El poder came upon him que in vino that sobre moment él en ese when he momento, said, "Not my cuando will." dijo, no mi God voluntad, sent the Father, sent an Dios angel el Padre envió to un ángel strengthen para him. fortalecerlo. Gave him the all strength, the glory ark Y ahí strength. vino la fuerza del arca de la gloria, la fuerza del trono, llenándolo con poder para terminar su propósito. Humanamente hablando, él no habría podido llegar a la cruz sin esa experiencia. Él nunca la hubiera hecho. Nunca hubiera podido caminar hacia el Monte Calvario cargando su cruz tan lejos como lo hizo, sin la fuerza que vino del ángel cuando el Padre dijo, ve, 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 tócalo, toca a mi hijo, toca a mi hijo, porque quiero que lleve a cabo la misión y cumpla mi propósito. Cuando no mi voluntad se vuelve tu himno, cuando no mi voluntad se vuelve la letra de tu melodía, cuando no mi voluntad se vuelve el núcleo y el tema central de tu visión y tu propósito, todo cambia, aunque nada cambie. Todo cambió para Jesús en ese momento y sin embargo nada cambió. Todavía estaba ahí, todavía estaba bajo el peso, pero se levantó y fue adelante y cumplió y llevó a cabo el propósito de su Padre. Verán, nuestro problema, mi problema, ni siquiera voy a hablar de ustedes, déjenme hablar de mí. Mi problema es que yo tengo un propósito. Tengo un propósito que yo pensaba que era el propósito de Dios y tal vez lo es, pero tengo que rendirlo. Y lo estoy rindiendo. Ya estuvo bueno con mi propósito, ya no me importa. Ya, si no veo nada, solo veo hasta aquí de lejos. Esto es todo lo que veo. Y todo lo que he estado haciendo ahora, 24 horas en mis momentos de que estoy despierto, cuando voy a dormir, cuando me levanto, cuando voy a comer, cuando voy a mi estudio, cuando voy al baño, cuando me baño, estoy diciendo, no mi voluntad, no mi voluntad, no mi voluntad, Dios, no mi voluntad, porque es mi voluntad la que es destructiva, es mi voluntad la que me va a derribar, es mi voluntad la que me va a vencer, es mi voluntad la que me va a derrotar y va a destruir la voluntad y el propósito de Dios depositado en mi ser desde la eternidad pasada. Les dije, esta no es una lección que no conozcan, lo sabemos, pero no la hacemos. No lo hacemos, lo hacemos, pero no lo hacemos. Decimos, pero no viene de acá abajo, es de acá arriba. Oh, no, mi voluntad. Oh, Padre, no, mi voluntad. Ve, soy muy espiritual. Soy tan maduro, puedo decir, no, mi voluntad. Y sin embargo, te aferras con las garras a tu propia voluntad y propósito en lo profundo de tu ser. Yo me he agarrado tan fuertemente que siento que mi puño se queda atorado en esa garra. Y tengo que soltar mis dedos uno por uno y decir, no mi voluntad.
La voy a dejar Let it ir. go. La voy a dejar ir. Not No my will. mi voluntad. Elijah Elías finally ended up in a finalmente cave terminó en una cueva, on Mount Horeb. en el monte Horeb. And the Lord met him there. Y el Señor lo encontró ahí. God is so merciful and Dios es tan misericordioso He y never lleno de rebuked gracia. Elijah for Él running. nunca reprendió a Elías por He haber just huido. asked him a question. Simplemente le hizo una pregunta. What are you doing here? ¿Qué haces aquí? Elijah, what are you doing here? Elías, ¿qué estás haciendo aquí? And Elijah said, I have Y been Elías dijo, he sentido celo for the Lord. por el Señor. I have stood for you. Me paré I por spoke ti. in your name. Hablé en tu nombre. I stood against the crowd. Me puse en contra de las multitudes. Sufrí la I've persecución. done it all for you. Lo hice todo por ti. And this is what I get in Y esto es lo return, que obtengo where I don't see anything de regreso, changed in donde Israel. no veo que Where nada your cambie en people are Israel, still donde living tu in pueblo idolatry, todavía está viviendo en still idolatría, absent, todavía away ausentes, from your lejos de tu away presencia, from your house. lejos de tu casa. Nothing changed. Nada That's what I'm cambió. doing here. Eso es lo que estoy haciendo aquí. And there came an earthquake Y vino un terremoto, un viento y un fuego. and we can experience all of that. Y podemos experimentar todo eso. Experience the shaking and Y the experimentar fire, el the sacudimiento breath y el of the fuego y Spirit. el aliento de su espíritu, como, God's not in it. pero Where's Dios God? no está en Where's ello. God in ¿Dónde it está all? Dios en todo ello? Until finally God Hasta que told finalmente him to go Dios to le the dijo mouth of the cave que fuera a la and boca wrap de la his cava mantle around his senses. y que pusiera su manto sobre sus Senses that were sentidos, feeling, los sentidos que estaban sintiendo, Hey, sigh! Feeling all this stuff from sintiendo todas estas Jezebel and cosas de everybody else, Jezabel y all de todos these los senses that demás, were todos sus taken and sentidos all this fueron tomados, falsehood. toda esta He falsedad, wrapped up his él, senses. él envolvió sus sentidos y entonces escuchó Small. el silbo apacible. No, Elijah did not take down. No, Elías no derribó a But Jezabel, Elijah anointed Jehu. pero Elías ungió a Took down Jehú, Jezebel. quien derribó a See, Jezabel. God's got a plan, Verán, Dios tiene un and plan the plan doesn't always revolve around you. y el plan no gira alrededor tuyo, Revolve around me. ni gira alrededor God's got mío. others. Dios tiene God has otros. people. This is Dios why tiene I'm on the gente. subject of Por eso estoy en el discipleship, tema del because I am discipulado, looking porque estoy earnestly buscando worldwide ardientemente for en todo el disciples. mundo I discípulos. will pick Voy a my disciples, elegir a mis and I will discípulos gather them, y los and voy I a will reunir teach y them. les voy a Because enseñar, I'm not going to be running around the porque no voy a globe estar for many more corriendo years. por I todo don't el even globo want to. por muchos I'm años, so ni siquiera over quiero. travel. I don't want Ya to estoy do it. sobreviajado, ya I'd no rather be quiero home and hacerlo. come to church Quiero and estar preach. en casa y venir a la But iglesia y someone's gotta predicarles. go. Pero alguien tiene And que those that ir. have gotta go, Y aquellos que they tienen que need to ir be taught. necesitan ser enseñados con la visión, el propósito, la razón, Their gifts and callings sus dones y llamamientos, siendo and expressed. avivados y I'm expresados. looking for disciples. Estoy buscando Elijah discípulos. Así que Elías responded respondió the same way Jesus did. He de la didn't say misma those manera en que lo hizo words. Jesús. No dijo esas palabras, After he heard the pero voice of después the de que Lord, escuchó la voz del took Señor, off running él in the other tomó direction, camino en la otra dirección, de regreso, the purpose a llevar of al God. caso a cabo el And he propósito de fulfilled Dios. it so gloriously Y él lo that cumplió God tan said, gloriosamente "I just que love Dios that dijo, guy." bueno, And he simplemente sent amo down a a este fiery muchacho. chariot and Y picked him up alive. simplemente mandó su Elijah carro de never fuego y died. lo levantó vivo. Elías nunca murió. Up he went Y ahí va para arriba. in a glorious resurrection. Well, En wasn't a una, resurrection, bueno, ascension no fue una resurrección, fue una ascensión gloriosa. accomplished. Misión cumplida, Not according pero to no de his vision. acuerdo a su propia visión. Don't you love it? ¿No les encanta eso? Not my will. No mi voluntad. Are we ready? ¿Estamos listos? Are we willing ¿Estamos deseosos? to say that? ¿Dispuestos a decir Not eso? with this, blah, 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 No con estos labios, but here. pero acá,
from the heart, from the desde el core, corazón, desde el the núcleo, spirit, desde el from the place espíritu del where you are lugar persecuted, en donde tú eres perseguido. and the place in your spirit that is downcast and beaten and El trodden lugar under. en donde tu espíritu es When you feel bajado y rejected, where you golpeado, feel donde te beaten, sientes where you feel rechazado, alone, odiado, where you donde feel te like sientes nobody solo, cares, como si a nobody nadie le listens, importara, nobody nadie wants, escucha, nobody. nadie When I quiere. say nobody, Cuando digo please nadie, don't por favor no misunderstand me me. I malentiendan. know there are Yo people sé that que love the word of God, hay the gente que gospel of ama the la palabra kingdom. de I know Dios that. y que I'm anhela el talking reino, lo about sé. overall. Estoy hablando sobre When I todo think en of the general. work Cuando pienso en that el I've put into trabajo this, que we yo he have puesto over en the esto last 10 nosotros en years, los últimos 10 and the años few, y the few los pocos that have grabbed it, que la han agarrado, que lo han agarrado, that has overwhelmed me. eso es abrumador. But I got to stop looking at it Pero tengo que dejar de mirar eso and continue my journey of y not my continuar will, mi jornada de no mi voluntad. not my will, No mi voluntad, oh Señor. not my will. No mi voluntad. Not my will, No mi voluntad, Señor. not my will. No mi voluntad. All along like Durante pilgrim's toda la jornada journey, del peregrino, not my will, no mi voluntad, Señor. not my will. No mi voluntad. Powerful. Poderoso. Maybe we can begin, Tal vez podamos empezar, even just prophetic, aunque sea proféticamente, for a a few decirlo moments. por Don't algunos leave momentos. here without going on your face. Pero no lo haga sin caer en su Jesus, the rostro. Son of God, Y Jesús, el Hijo de Dios, did that. hizo eso. What is wrong with us? ¿Qué es lo que está mal con nosotros? Why can we not fall on our face ¿Por qué no before caemos our Father sobre nuestro rostro delante de and say, nuestro as he Padre said, Lord, y I'm decimos como Él dijo, overwhelmed. Señor, My estoy soul abrumado, mi alma exceeding está sorrowful. I feel the tremendamente sorrow. triste, siento la feel the tristeza, grief. I feel the siento oppression. el I feel lamento, the la depression. opresión, I'm siento la depresión, overwhelmed. estoy abrumado, But pero not my will. no mi voluntad, Not my will, no mi voluntad, but yours pero be done. tu voluntad sea hecha. Kingdom come. Venga tu reino, Your will be done tu voluntad sea hecha on earth en la tierra as it is. como en el cielo.